Si ustedes pueden ver ahí en el boletín, hay unos espacios para que uno ponga ahí el título del tema del día de hoy y también lo que son los versículos que vamos a tratar el día de hoy. Y vamos a estar viendo escrituras de que usted pueda mismo ahí ver en su Biblia. Es decir, vamos a estar esperándonos para que todos podamos verlo en la misma Biblia que usted también tiene ahí en su regazo. El tema del día de hoy es: la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Es un concepto que es muy básico, entenderle, a comprender. No nada más es aquí, sino en cualquier cosa de la vida. Realmente uno lo que hace es lo que muestra lo que uno cree. No tanto lo que uno dice creer, sino lo que uno hace es lo que realmente uno cree. Entonces, obviamente aquí lo está enfocando Santiago en el cristianismo. Es decir, hay muchas personas que podrán decir, bueno, somos justificados por Dios y pues ya Él se encarga de la salvación y es todo. Sino que también acuérdense que por un lado está la reconciliación que el Señor Jesucristo pagó con su propia sangre para que nosotros podamos ser justificados delante de Dios. Pero por otro lado también está lo que es nuestra reconciliación, es decir, lo que nosotros vamos a hacer para recibir esa gracia que Él nos ha dado. Entonces, para el día de hoy vamos a ir a Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Entonces, ahí en sus Biblias, si pueden ir conmigo a Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Y lo hemos separado en 4 porciones, este párrafo. Entonces, Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Quiero que lo tengan ahí en sus Biblias. Está después de Hebreos, ¿verdad? Lo que estábamos estudiando el miércoles pasado. Ya terminamos esta enseñanza de Hebreos con Hebreos 13, y enseguida después de Hebreos está Santiago. Entonces, Santiago capítulo 2, voy a leer primero del versículo 14 al 17, en donde se establece el primer ejemplo que quiere darnos aquí Santiago. Entonces, Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Versículo 17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces uno puede ver cómo aquí concluye el primer ejemplo que menciona aquí Santiago. Entonces, si se fijan ahí, no sé si se fijaron, pero está hablando de fe, pero el ejemplo que él da es en cuanto a qué. ¿Sí fijan cuál es el ejemplo que da? Porque él dice: ¿podrá una persona decir que es salvada si solamente tiene fe pero no tiene obras? Entonces uno dice, bueno, ¿cuáles serían las obras? Porque uno pensaría, bueno, pues la manera en que yo muestro que Jesús existe, ¿verdad? Pues es pues yendo a la iglesia, leyendo mi Biblia, orando, cosas así. Uno pensaría, aprendiéndome los libros de la Biblia, lo que queremos hacer, ¿verdad? Durante las clases bíblicas. Pero no, si se fijan, luego se va a una obra. Y ahora, ¿qué tipo de obra es? Si se fijan, el ejemplo en Santiago capítulo 2, versículo 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, en pocas palabras, les falta o ropa o les falta comida. Ropa o comida. Están desnudos, no tienen ropa o no tienen el mantenimiento de cada día, es decir, la comida. Versículo 16. Y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados, si se fijan, la ropa, y saciados, lo que es la comida, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces es interesante cómo luego inmediatamente se va a lo que el Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en el ministerio aquí en la tierra, Él enfatizaba mucho. ¿Qué era qué? Que era lo que era el mandamiento, ¿verdad? De que cuando decía, esto es la ley y los profetas, decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él obviamente también mencionaba lo que era el primer mandamiento, que amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda... Pero es interesante que lo que más enfatizaba era el segundo. ¿Por qué? Porque es bien fácil decir el primero
yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios. ¿Y por qué? Pues porque oro, ¿verdad? Y leo su palabra. Pero lo que más enfatizaba, y también Jesús y también los apóstoles, era el segundo mandamiento, que es: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque entonces ahí se va a ver realmente, ¿verdad?, si realmente tienes fe en Dios. Entonces es interesante cómo la fe, ¿verdad?, se aplica, es decir, se ve que tú realmente crees en Dios y en el Dios verdadero, ¿verdad?, si realmente amas. ¿Se acuerdan que Juan menciona, ¿verdad?, que Dios es amor? ¿Verdad? Y dice en esa misma cita, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces dirían como el amor es fundamental, de tal manera que si uno no ama, está dando a entender que, o sea, no nada más que no tiene fe en Dios, sino que ni siquiera lo conoce, ni siquiera conoce a Dios. Entonces él luego el primer ejemplo que da es ¡pum!, uno bien práctico, porque ya después va a pasar a otros ejemplos, por decirlo así, más bíblicos en el sentido de referencia bíblica. Pero el primero es uno bien claro que cualquier persona puede entender, aun y cuando no ha leído la Biblia, o sea, en el sentido del Antiguo Testamento y las referencias, como todo judío lo pudiera saber. Entonces, pero si era una persona que era gentil, que nunca ha escuchado acerca de las historias del Antiguo Testamento, pues este ejemplo queda claro para todo el mundo. Ya después va a hacer referencias del Antiguo Testamento. Entonces, el primer ejemplo es que la fe se muestra a través del amor. Y fíjense que en Gálatas 5:6 dice eso. Gálatas 5:6, fíjense, vamos para allá, un poquito para atrás. Ahí en sus Biblias está Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas 5:6. Dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, que era algo que hacían los judíos, ni la incircuncisión, que era porque los gentiles no se circuncidaban, sino, ¿qué dice ahí? La fe que obra por el amor. Entonces yo estoy enfatizando la última parte que dice ahí, la fe que obra por el amor. Entonces, una persona que dice que tiene fe en Dios, pero no ama, ¿cómo puede entonces decir que tiene fe en Dios si ni siquiera lo conoce? Porque Dios es amor. Entonces uno puede ver que es tan importante de que uno da a entender o muestra su fe a través del amor. Entonces, porque como dice ahí, si la persona tiene fe pero no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y por eso la respuesta está en el versículo 17, que dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, simplemente es inexistente. Dice, no es cierto que tiene fe, es muerta en sí misma. Entonces, hablando de eso de la fe y el amor, fíjense que Juan también tiene un ejemplo en una epístola de él, en Primera de Juan capítulo 3, entonces eso es más para adelante, después de Santiago. Después de Santiago podemos encontrar por ahí a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Y uno puede ver la conexión entre fe y amor también. Primera de Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él, hablando de Jesús, Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero si se fijan, ¿en qué consiste el amor? En lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, si nosotros realmente decimos que tenemos fe en Dios, bueno, pues el Dios verdadero mandó a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Entonces, si yo realmente creo en eso, yo creo en el verdadero Dios, yo creo en Jesús, ¿verdad?, que Él murió por nuestros pecados, entonces esa fe en Él me va a hacer también obrar como Él obró hacia conmigo. Por eso entonces dice ahí, en el versículo 16, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y luego fíjense el ejemplo que pone, ahí mismo, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino, ¿cómo dice ahí? Sino de hecho y en verdad. Entonces uno puede ver cómo lo enfatiza otra vez, ¿verdad? Así como uno puede decir, yo tengo fe, pero no se nota. Igualmente,
Si uno dice yo tengo amor, pero es nada más como dice ahí, en lengua o en palabra, o sea, no se aprovecha nada, ¿verdad? No pasa nada, sino como dice ahí, tiene que ser de hecho y en verdad, de hecho y en verdad. Entonces, muy importante el primer ejemplo que nos da Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17, que viene siendo como el tipo de obra que está hablando aquí en el primer ejemplo de la fe, viene siendo el amor. ¿Por qué? Porque como dice Gálatas 5:6, la fe obra por el amor, la fe obra por el amor. Entre más fe tiene una persona, fíjense, entre más fe una persona tiene más amor. O sea, es imposible, fíjense, es imposible es imposible crecer en fe sin crecer en amor. Simplemente no es posible. Pero la persona se nota quién tiene más fe y más fe y más fe, no porque lo anda diciendo, sino porque se manifiesta más y más y más su amor para con los demás. Entonces el primer ejemplo es bien práctico que todo mundo, judío y gentil, lo puede comprender. Hablando de cómo es muy importante que haya obras para realmente mostrar que hay fe en Dios. El segundo ejemplo. Entonces el primer ejemplo era hablando del prójimo, de mi relación mía con mi prójimo. El otro ejemplo está en el versículo 18 al 20. Ahora este ejemplo es muy importante porque ustedes se acuerdan cómo cuando estamos viendo el libro de Daniel, estamos viendo otras cosas en la Biblia, hablando de que como por un lado estamos nosotros que estamos hechos de carne y hueso, pero por otro lado está el mundo espiritual, ¿no? Y se acuerdan cómo en Efesios 6 menciona que como nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y todo eso. Entonces siempre hay lo que es el campo espiritual que trata de ganar nuestras almas para ellos, es decir, para perdernos en la condenación. Y entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y por otro lado, no, tenemos que hacerle caso a Dios, ¿verdad? Y ser salvos a través de Jesucristo. Entonces, por un lado, estamos ya lo que es carne y hueso, es decir, cómo yo ayudo a mi hermano. Pero por otro lado, vamos a ver cómo podemos compararnos, o qué bueno que no nos podemos comparar con los demonios. Entonces, el segundo ejemplo es entonces ya como en cuanto a seres espirituales. Entonces, el Santiago 2, 18 al 20, el segundo ejemplo que pone Santiago es este. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, ¿cuál es que realmente es el que va a hablar más fuerte? ¿Verdad? ¿La persona que dice que tiene fe, que tiene fe, o la persona que muestra las obras? Y es que, ¿es cierto o no es cierto, hermanos? ¿Cuántas personas en la calle no llegan a decir, yo creo en Dios? O sea, ¿cuántas personas? Si usted le pregunta a todas las personas en la calle, ¿cree usted en Dios? ¿Qué van a decir? Sí, sí creo en Dios. Pero fíjense el ejemplo que pone aquí. Fíjense el versículo 19. Tú crees que Dios es uno. Es decir, tal vez tú dices, bueno, yo creo en el Dios verdadero, o sea, no creo en los paganos, ¿verdad? Que creen en muchos dioses, y que el Dios de la lluvia, y que el Dios de la tierra, y que el Dios del fuego, y que el Dios de esto, y que aquello, y que el cielo, y que que el Dios de la fertilidad, sino no, yo creo en el Dios verdadero, o sea, que Dios es uno. Pero aquí dice el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, o sea, qué bueno que tienes el concepto correcto. Pero ¿qué dice ahí? También los demonios creen y tiemblan. O sea, ellos creen en el mismo concepto de que Dios es uno. Pero dice el versículo 20, mas quieres saber, hombre vano, ¿cómo le dice? ¿Verdad? Hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces, fíjense, o sea, el hombre vano no nada más es aquella persona que está buscando las vanidades de este mundo, sino la persona que dice tener fe y no lo muestra. Entonces es pura vanidad, o sea, me refiero, es vano, es decir, el vano significa vacío, o sea que no llena. Entonces dice, más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces fíjense cómo termina como el otro vimos en el versículo 17. Así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Y luego el versículo 20 dice, más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces uno puede ver, fíjense, si una persona dice creer, pero no se muestra en obras, ¿es igual a quién? Es igual a un demonio. Imagínense. Dice, porque ellos creen también. Y hasta tiemblan. Pero ¿qué pasa? Ellos no obedecen. Ellos no se sujetan a Dios. Ellos no ellos estaban siempre, ¿se acuerdan cuando Jesús los echaba afuera y todo eso, los demonios de los endemoniados?
Ahí se sujetaban a él porque él les decía. Pero eso significaba que ellos no sabían antes que no debían andar endemoniando a gente. No, o sea, obviamente ellos sabían que eso estaba mal, pero no les importaba, ellos seguían haciéndolo, lo malo. Como por ejemplo el primer demonio al que sacó Jesús, como los demás demonios que estaban endemoniando a otra gente no dijeron, oh, mira, a Jesús no le gusta, vamos todos a salirnos de las personas. No hicieron eso, ¿ya? O sea, no, sino que ya fue la fuerza. Hay unas personas que obedecen a la buena y otras personas que a la mala. Entonces, si usted es una persona que obedece a la mala, pues está igual que los demonios, vean, que ellos nada más obedecían hasta que no se les echara. Entonces, por eso es bien importante, hermanos, que nosotros no nos comparemos en el sentido que parezcamos igual que los demonios, que pues sí decimos creer, pero pues es vano. Porque los demonios se salvan o no. No, los demonios no se salvan. Entonces, por eso es bien importante, ¿verdad?, que realmente no seamos como los demonios que nada más creen y ya no hacen nada más, sino que también, ¿verdad?, obedezcamos a Dios. Ese es el segundo ejemplo, ¿verdad?, que habla acerca de los demonios y que no nos comparemos, que no seamos como ellos. Entonces vamos a ver el tercer ejemplo. El tercer ejemplo está en el versículo 21 al 24. Santiago capítulo 2, versículo 21 al 24. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? Cuando él era el hijo de la promesa. Él era viejito y su esposa, Sara, era también viejita y aparte no podía tener hijos. Y Dios les concedió el milagro, de tener un hijo, de ellos dos. Y entonces ellos lo tuvieron en su vejez. ¿Y qué pasó? Es Isaac. Pero ya después, pasaron algunos años y Dios le dijo, dame a tu hijo, a tu único, a quien amas. Así lo enfatizó, ustedes pueden ver la historia. Dice, ofréceme a tu hijo, a tu único, al que amas. Y sí, lo amaba bastante, Abraham a Isaac. Y entonces le dijo que le ofreciera en un altar. Y pues fue y todo, y hasta Isaac, ahí tenía él atrás que también la madera y todo, igual. Y padre, pues aquí tenemos esto, pero ¿dónde está lo que vamos a sacrificar? Bueno, el Señor proveerá. Al final de cuentas sabemos que sí, o sea, él se puso y todo, ¿verdad? Y a él lo iba a matar. Había alzado su cuchillo para matarlo. Y entonces lo detuvo el ángel. No, porque sé que temes a Dios, y no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo. Y eso es un ejemplo de ¿quién? Del Padre Celestial y el Señor Jesucristo. Pero eso sí, en esa ocasión sí murió, el Señor Jesucristo sí murió por nosotros de una manera tan injusta, porque Él no cometió ni un pecado. Pero entonces es por eso que como Él no cometió ni un pecado, pero murió por nosotros, entonces esa muerte cuenta como crédito para nosotros, para que entonces todo aquel que entregue su vida a Jesús, entonces pueda ser salvo. Entonces obviamente gracias a Dios, no nada más Jesús murió por nosotros, sino también resucitó, ¿verdad? Resucitó, y ahorita está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Él es el único mediador y el único intercesor entre Dios y los hombres. Pero volviendo aquí al tercer ejemplo que pone Santiago 2:21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves, dice el versículo 22, no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Aquí lo puse yo, es como las obras perfeccionan, completan, complementan o confirman tu fe. Y es así es. O sea, la manera en que realmente puedes tú demostrar que tienes fe en algo es haciendo ¿qué? Es haciendo algo, ¿no? Obras, algo. Tienes que mostrar realmente que crees. ¿Cuántas personas, por ejemplo, dicen mira, préstame dinero y yo te pago? Entonces, ¿qué tal si le digo, ok, fírmame aquí, vea que me debes tanto y quién sabe qué y todo, y ponemos y los pagos? Y luego la persona se echa para atrás. ¿Qué significaba eso? ¿Que podemos tener fe en esa persona o no? No, vea. Sabemos, ¿verdad?, que lo que quería era engañarnos. O por ejemplo, vea, que le digamos, bueno, ¿qué? Vea, tienes algo de valor aquí, vea. ¿Qué tal ¿cómo se llama? Tu reloj, ¿verdad? O tu anillo o algo así. Y entonces ya cuando me pagues te lo regreso.
Pero entonces se fijan, o sea, ¿cómo puedes uno creerle a una persona? Nada más porque lo dice. No, sino que hay que ver, o sea, hechos, obras, algo, ¿verdad? Que se vea. Entonces aquí, vea, podemos ver, ¿verdad? Como en el caso de, como dice el versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ahora, algo que quiero que se comprenda es esto, que no se malentienda es esto. Aquí escribí, Santiago no está menospreciando el hecho de que es por la sangre de Cristo que somos justificados. En la palabra de Dios está bien claro eso, que es por su gracia, es por su sangre carmesí, es por su sangre por cual fuimos nosotros comprados, ¿ve? No con oro, no con plata, sino con su sangre preciosa. O sea, entonces no está Santiago menospreciando eso, sino es que el hecho que está, se fijan como desde un principio está diciendo, hermanos míos, esto y aquello. Entonces está hablándole con cristianos que de repente estaban utilizando eso de la gracia de Dios, la justificación a través de su sangre y todo eso, como una excusa para no obrar. Entonces, no, porque si obro, entonces estoy dando a entender que pues la gracia de Dios no. O sea, si se fijan, o sea, excusándose ellos el no hacer obras buenas, porque entonces si yo obro, entonces estoy dando a entender que es por mis obras que soy salvo. No me vengan con eso, o sea, ya se fueron a un extremo no bíblico. Porque, ¿se acuerdan eso de los ejemplos de Abraham y todo eso? El libro de Romanos lo pone del otro lado. El libro de Romanos menciona el ejemplo de Abraham, pero como una persona que sin obras fue justificado delante de Dios. Cuando creyó, vea, y le fue contado por justicia. Aquí lo menciona también. Pero lo interesante es de que Romanos utiliza también esa historia, pero dar a entender, mira, cómo el momento en que él creyó, se le contó por justicia. Pero vemos que después sí obró, es decir, sí hizo conforme a la palabra de Dios, sí era una fe obediente, no era una fe muerta. Entonces, ¿por qué? Porque en este caso, él estaba tratando con personas, o sea, en el libro de Romanos está hablando con personas que estaban pensando que se estaban justificando por las obras de la ley. Entonces, no es por las obras de la ley que somos justificados, es por la sangre de Cristo. Entonces, se fijan cómo, dependiendo de cuál es el grupo que está escuchando esto, o a la cual fue dirigido esto, entonces se menciona la escritura. Entonces, acuérdense, en Romanos, cuando habla el ejemplo de Abraham, está hablando a personas que ellos creían que estaban siendo justificados por sus obras, por las obras de la ley. Y entonces, mira, aquí vemos que Abraham, ¿verdad?, cómo le fue contado por justicia, y aún todavía ni siquiera ha traído Dios lo de la circuncisión y todo eso, y ya él lo había justificado. Pero entonces acá en Santiago están hablando de personas que están utilizando eso de justificación por gracia como una razón para no obrar. Entonces, no, ahí ya estás utilizando eso como excusa. Entonces, fíjense cómo la palabra de Dios es muy, o sea, ni tan ni muy verdad, sino es bien centrada. Entonces es por eso que es muy importante, hermanos, ir aprendiendo toda la Biblia, porque una persona puede agarrar un texto y hacer toda una doctrina completamente extrema, que es ya contraria a la palabra de Dios. Entonces por eso que es muy importante leer toda la Biblia, para comprender más y más la voluntad de Dios. Entonces, otra vez, Santiago no está menospreciando el hecho de que somos salvos por la sangre de Cristo, que somos justificados por su gracia, sino que no debemos usar eso como excusa para no obrar. Y les voy a dar 2 citas donde queda claramente dicho que como somos salvos por gracia. Pero la conclusión no es entonces no hagas nada, sino que la conclusión es obra. Entonces fíjense, la primera está en Efesios 2, 8 al 10. Un poquito para atrás, antes de Santiago. Vamos para allá a Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Efesios 2, 8 al 10. Efesios 2, 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Sí lo tienen ahí? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero fíjense cómo termina el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Y qué dice ahí? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Él nos salva por su gracia
pero con el fin de que nosotros obremos, con el fin de que nosotros obremos. La siguiente cita es Tito, capítulo 3. ¿Dónde está Tito? No vino, dice. Tito, capítulo 3. Entonces, después de Efesios, pero antes de Santiago, vamos a ver Tito. Tito, capítulo 3. Tito 3, 4 al 8. Tito 3, 4 al 8. Dice, pero cuando se manifestó, ¿sí lo tienen ahí? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, ¿y qué dice ahí? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dice el versículo 7, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Si vean bien claro eso de la justificación por gracia. Pero ¿qué dice el versículo 8? Palabra fiel es esta, o sea, lo que acabamos de decir. Y en esta cosa quiero que insistas con firmeza. ¿Con qué fin? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Esas cosas son buenas y útiles para los hombres. Entonces digan, sí somos salvos por gracia, pero con el fin de que nosotros obremos. Entonces, como le decíamos, en el libro de Romanos se utiliza lo de la referencia de Abraham, pero para aquellas personas que nada más que querían justificar por las obras y no toman en cuenta lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Pero por otro lado, acá en Santiago está hablando con personas que están justificando su falta de obras porque dice, bueno, el Señor es el que me salvó al final de cuentas. Entonces aquí uno puede ver la comparación. Entonces, volviendo otra vez al tercer ejemplo, estamos en Santiago capítulo 2, versículo 21 al 24. Entonces dice el versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora otra vez, ¿por qué lo dijo esto? Por lo que mencionó, ¿verdad? En el versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? O sea, cuando la obra es por fe en Dios, ¿verdad? Entonces dice aquí que la fe se perfeccionó por las obras. Se perfeccionó, se complementó, se completó, se confirmó a través de las obras. Entonces es muy, muy, muy importante, ¿verdad?, hacer esto. Entonces, aquí tengo una cita también que quiero mencionar antes de ver el último ejemplo, que es hablando del tercer ejemplo está en 2 Corintios 13, 5. Está para atrás de Santiago. Segunda a los Corintios, capítulo 13. Segunda a los Corintios, capítulo 13. Versículo 5. 2 Corintios 13, 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Ahora, obviamente no podemos ver a Jesucristo con nuestros ojos. Dice, examínense, a ver si está con vosotros. Dice, probaos a vosotros mismos. Entonces, ¿cómo es que uno puede examinarse a uno mismo, probarse a uno mismo, de que si uno realmente tiene fe en Dios o no? Pues a través de las obras. Entonces, las obras es muy bueno, las obras, hagamos lo que hagamos, nos declaran si tenemos fe o no tenemos fe en Dios. Es muy importante. El día de ayer estábamos hablando con otros predicadores, en la reunión de predicadores, y estábamos mencionando cómo cuando pasan cosas malas, ahí se manifiesta el corazón de las personas. Entonces, por ejemplo, lo que está pasando ahorita políticamente, primero estaban bien, ¿verdad? Yo creo en Dios, ¿verdad? Y de repente políticamente, todo lo que está pasando, y ya está diciéndole maldiciones al que está ahí al frente, o está deseándole la muerte al que está en la autoridad, ¿dónde está tu fe en Dios? Cuando la cosa está así, todo así de color de rosa, es bonito, pero cuando te ponen en la lumbre,
Ahí sí salta el popcorn. O sea, ahí sí salta, entonces ahí se ve. Mientras que otros son puestos en la lumbre. ¿Y qué? Igual. O sea, sí tienen fe en Dios. Es como con los amigos de Daniel. Si no adoran esta estatua, los echo, ¿verdad? Al horno de fuego. Y uno se equivoca cuando da el mensaje y dice, es tuatua. Y dice, no es estatua, es monumento. Pero entonces, ¿y qué dijo? No, pues no, como que no vamos a obedecer, ¿verdad? Dios nos puede librar. Y aunque no nos libre, no te obedeceremos. Así. O sea, se notaba que sí tenían fe en Dios. Pero cualquier otra persona que le hubieran dicho eso, ¿se acuerdan? Solamente ellos lo hicieron, o sea, solamente ellos obedecieron a Dios y los demás, hombre, todo el mundo, ¿verdad? Todos los de la provincia y todo eso, adorando esa imagen. Entonces uno puede ver. Entonces, también por ejemplo, hablando de otros casos, pero en esta situación, unos reaccionaron de repente ya maldiciendo o deseándole cosas malas al que está al frente de esta nación, mientras que otros, me refiero porque están en otra situación legal. ¿Saben qué es lo que de repente otros me platicaron? Que a otros se les notó el racismo. ¿Sí? Que de repente, cuando pasa lo que está pasando el día de hoy, de repente están diciendo, ay, pues como que se les salió, como que dando a entender, ay, qué bueno. Porque aquí nos están llenando de hispanos. O sea, ándale. Y pues también se le tuvo que corregir a esa persona. Que por un lado, a uno, por decirlo así, se nos puede corregir. Oye, tienes que tener fe en Dios, así como siempre la has tenido. Pero por otro lado, otras personas que tal vez ni se les sabía que eran racistas, a la mera, ¡pum!, se les salió el racismo y ándale. Oye, no, también está mal eso. Entonces, y sí, así pasa. Entonces, por eso cuando pasan las cosas malas, ahí es cuando de repente florece, se ve cómo está si la persona tiene fe o no. Y es lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Acerca de que nuestra fe se confirme con nuestras obras. Y como acabamos de leer en 2 Corintios 13:5, es lo bueno de las obras es que por medio de esas obras que hagamos, independientemente de cuál sea la obra, podemos examinar a nosotros mismos y ver, ¿estoy realmente en Cristo o no? ¿Soy realmente cristiano o no? Si soy cristiano, ¿por qué me conduzco así? O si yo digo ser cristiano, ¿por qué entonces no obedezco a Dios? ¿Por qué no tengo fe en Él? ¿Por qué actúo de esta manera? Entonces lo bueno de las obras que se manifiestan en uno, porque increíblemente, aunque esto no lo crea, a veces uno mismo no se conoce. O sea, a veces hasta uno mismo piensa, si estuviera en esta situación haría esto. Si estuviera en esta otra situación haría esto. Si me dijeran, mira, te mato o niegas a Jesús, no, hombre, yo para nada, ¿verdad? Y así, pero cuando uno está en esa situación, uno dice, no, yo jamás robaría, no, yo jamás mentiría, ¿verdad? Ni siquiera una mentirilla blanca. Pero cuando está en una situación así que se queda, y después, ay, fallé, perdóname Dios. Cuando de repente sí está ahí dentro de eso. Entonces, otra vez, ya, las obras que hagamos, lo que se manifiesta en nuestra vida, entonces es una manera de examinar a nosotros mismos. No, en esta manera fallé, por lo tanto significa que tengo que incrementar mi fe, significa que tengo que trabajar más en esto o en esta área. Entonces, bueno, les digo yo como a veces hasta yo mismo aprendo de mis sueños. Porque tengo sueños cuando estoy dormido. Claro, cuando estoy despierto también. Cuando estoy dormido, uno tiene sueños y está involucrado en situaciones que jamás le han pasado en la vida. Y hasta yo utilizo esas situaciones para aprender. Porque de repente estoy en situaciones que jamás he estado y en el sueño fallo. Es decir, hago algo que no debo hacer y me pasa algo malo en el sueño. Entonces ya en vida ya sé, bueno, ya sé, para la otra pues no lo hago. Entonces, pero uno se puede examinar a uno. ¿Se acuerdan que hasta el salmista dijo, vea, el Señor me conciencia el Señor me enseña mi conciencia en las noches? ¿Se acuerdan? O sea, hasta uno aprende dormido, imagínense. Sí, aprendí que eras muy roncón. Pero sí, uno aprende. Entonces uno puede ver, el primer ejemplo es en cuanto a cómo la fe se manifiesta en amor. Y si no hay amor, estás dando a entender que realmente no crees, por lo menos no estás creyendo en el verdadero Dios que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Acuérdense, como Él puso su vida
por nosotros debemos de poner nuestra vida por nuestros hermanos. Y el ejemplo que pone es bien práctico, que es, estamos hablando de una persona que tiene la necesidad de comida o de ropa. O sea, estamos hablando de lo más básico. No estamos hablando de que le falta un iPhone, o le falta una pantalla plana, o le falta, no, estamos hablando de lo más básico. Y el segundo ejemplo, comparación con los demonios. Oye, si nada más crees, pero realmente no se nota en tu vida que crees, eres igual que un demonio, Ve, aquí le puse yo, unos dicen yo creo en Dios, pero no paran de comportarse como demonios. Y el tercer ejemplo es el ejemplo del padre Abraham, de cómo él no nada más creyó en su corazón, sino que actuó de acuerdo a su fe. Tanto así, que entregó a Dios lo que más amaba, o a quien más amaba, que era su hijo. Dice, entrégame tu hijo, tu único, a quien amas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros haríamos eso? No por nada se le llama el padre de la fe a Abraham. Y se le llama amigo de Dios. Fíjense, dice el versículo 23, ¿sí fijaron eso? Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fíjense, amigo de Dios. Que qué bonito título, ¿no? Qué bueno fuera que, por ejemplo, cuando uno se muriera, las personas que lo conocieran, o las personas que se encargan de poner algo ahí en la lápida, si es que usted no les dijo, pónganle esto, que le pongan ahí, amigo de Dios. Por la vida que usted vivió. Es algo muy, muy bonito. Y luego dice aquí, el cuarto ejemplo y el último, del versículo 25 y 26. Estamos en Santiago 2, 25 y 26. Asimismo, otro ejemplo, también Rahab, la ramera. A mí me gusta llamarle la ex ramera, porque la ramera suena muy feo, ¿verdad? Entonces, como cuando Jesús sana a un ciego, ¿verdad? Un paralítico. Prefiero llamarle yo el ex ciego, ¿verdad? El ex paralítico. En este caso, pues también yo le digo Rahab, la ex ramera, ¿no? Obviamente dicen la ramera porque están hablando de cuando en el relato, ¿verdad? Antes de que fuera salvada por Dios a través de los hijos de Israel, pues estaba en sus asuntos de antes. Entonces, antes dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Entonces uno puede ver, ¿se acuerdan? Los que no se acuerdan de esa historia, es cuando el pueblo de Israel ya va a ir a Jericó. Y van los espías, y entonces hay una ramera que le dice, mira, yo sé que ustedes son de Dios y que Dios ha entregado esa tierra para ustedes. Entonces, se notó que creyó o no creyó. ¿De qué manera? No nada más dijo, sí, yo creo en eso, sino como ella creyó en que Dios les había entregado a los hijos de Israel toda esa tierra, inclusive ahí Jericó. Aún y cuando se acuerdan que Jericó, ¿cómo era? Una muralla gigantesca, era una fortaleza, que nadie pensaría que nadie la puede vencer. Pero ella creyó. ¿Cómo sabemos que ella creyó? Porque ella hizo todo lo que era posible para salvarse. Entonces dijo, mira, cuando ustedes vengan, a que ella no tenga la misma condenación que los demás, porque yo les ayudé. Sí, ella ayudó a los espías. En pocas palabras, se hizo, por decirlo así, traicionera de su propio pueblo. En vez de decirles, sí, están aquí, mira, aquí los escondí, ¿verdad? O qué sé yo, ¿verdad? Agárrenlos, ¿verdad? Y esta es su estrategia. No, a la mera hora, ella convino con ellos, con el pueblo de Dios. Dice, mira, cuando venga, que yo no tenga la misma suerte que ellos. Y luego, ok, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, una sábana ahí de grana, ahora sí vamos a hacer algo así rojito ahí que en la ventana, ¿verdad? Ponlo, porque vivía en la muralla. Ahí ponlo, ¿verdad? Y todos los que quieras salvar, ahí mételos. A tu familia, a tu papá, a tus hermanos y todo eso. Pero eso sí, el que esté fuera de ahí, no nos hacemos responsables. Entonces, ¿qué hizo ella? Pues a salvar a todos. Como que eso nos suena a evangelismo, ¿no? Como que eso nos suena a que, ¿se acuerdan que el apóstol Pedro? Vosotros lo crucificasteis y Dios le ha hecho Señor y Cristo. Se compugieron y varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Para qué haremos? ¿Para qué? Para salvarnos. Entonces, cuando la persona sabe que si no se arregla su situación con Dios, se merece toda la condenación, va a hacer algo al respecto. No más va a decir, creo en Dios.
va a hacer algo al respecto si realmente cree que Él es culpable de todos sus pecados y que tiene que haber una solución. Entonces, Rahab la ramera, por eso es que es un gran ejemplo imagínense de lo que era antes a lo que después llegó a ser, ¿verdad? Entonces uno puede ver el cambio que Dios puede hacer en las personas. Entonces aquí este ejemplo, pero eso sí, hay que creer. Que si ella no hubiera creído, ella también se hubiera muerto ya con toda su familia. Pero ella creyó. ¿Y ustedes creen que hubiera creído también la familia? Pues también, ¿verdad? Porque si no nos hubieran metido ahí, al contrario, hubieran dicho, ¿cómo los tienes aquí escondidos? ¿Dónde están? Yo le voy a decir. Ahí de chismosos diciéndole a los de ahí de Jericó. Pero no, se nota que ellos también creyeron. ¿Por qué? Porque también participaron en eso de no andar diciendo, ¿verdad?, qué pasó. Entonces ustedes pueden ver cómo el tener temor de Dios, no puede uno tener temor de Dios si primero no le cree. O sea, uno tiene que creer en Dios para poder temerle. Porque ¿cómo puedes temerle a alguien que dice que te va a condenar por tus pecados si no tienes fe en Él, en lo que Él dice? Entonces, por eso uno actúa de acuerdo a lo que uno tiene fe. Entonces, versículo 25 otra vez. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Y qué fue lo que hizo con los mensajeros? ¿Qué dice ahí? Recibió a los mensajeros. Recibió a los mensajeros. Tal vez, sí, porque no sé si se acuerdan, pero en la historia uno dice, ¿y qué estaban haciendo esos espías ahí con la ramera? O sea, ¿es cierto o no es cierto? En la historia uno dice, caray, estos vinieron de espías y a la mera hora, mira con quién se están juntando. Pues qué cosas están haciendo ahí, ¿verdad? En esa habitación. O sea, uno no piensa eso. No, aquí dice que la ramera los recibió. Es decir, ya desde antes estaba la comunicación entre todo el pueblo de Jericó de que ahí vienen los hijos de Israel, ahí vienen los hijos de Israel, nosotros vamos a protegernos, vamos a amurallarnos, quién sabe qué y todo. Entonces todo el mundo oía de eso. Entonces ella cuando ya, pues ella lo pudo descubrir ya que esos no eran de ahí, porque, discúlpenme, pero los que son de los que hacen ese tipo de cosas, conocen a todo el mundo, ¿verdad? Hasta los secretos de muchas personas, ¿no? Porque cuántos no van a esos lugares, ¿verdad?, malos, y en secreto, ¿verdad?, de los demás. Y entonces es como un bar, ¿no? Que en un bar ahí todo el mundo diciendo los secretos o diciendo, me ha pasado así, me ha pasado así. Ahora imagínense si ella hubiera tenido clientes que eran soldados ahí de Jericó, y los soldados diciendo, no hombre, ahí que toda la tropa está bien angustiada porque vienen los hijos de Israel, ¿verdad? Pero por eso vengo aquí a consolarme, o así, o sea, entonces, de una u otra manera, pero se está diciendo la noticia, vienen los hijos de Israel y es que Dios le prometió esta tierra y todo. De una u otra manera, ella lo supo. Y dijo, estos no son de aquí. Yo bien que conozco a todos los que son de por aquí. Y estos no son de aquí. Vengan. Está este plan. O sea, yo creo en ustedes, yo creo en su Dios, yo creo que Dios les dio esto. Y consta que ella estaba en una murallota que hubiera pensado, no hombre, aquí estos los de Israel, ¿qué me van a hacer? Y yo aquí estoy mejor con estos. No, hasta ella vivía en la muralla, imagínense. Pero no, ella creyó en el Dios verdadero y creyó, ¿verdad?, que su pueblo, o sea, que Dios le iba a entregar a su pueblo todo el Jericó. Y eso pasó, ustedes saben, ¿se acuerdan de la historia? Y las murallas cayeron, y nada más por andarle dando vueltas, ¡pum! Y luego todos arremetieron a matar a todo mundo, excepto los que estaban en su casa. Se salvaron. Es como, me acuerdo como Cornelio, cuando recibió a Pedro. Y él invitó también a sus familiares y sus amigos más íntimos. Y cómo fueron salvados, ¿verdad?, por el Evangelio. Entonces, por eso terminamos aquí. El versículo 26 dice, versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Lo vuelve a decir como por tercera vez. La fe sin obras es muerta. La fe sin obras está muerta. O sea, no es cierto, no es fe, no tiene fe la persona que no tiene obras. Entonces, por eso quería terminar con eso que dice que Rahab los recibió los mensajeros y hizo ese pacto con ellos. Entonces ahora nosotros tenemos la oportunidad de recibir el Evangelio, recibir a los evangelistas, a los mensajeros que traen el Evangelio de la paz, para hacer un pacto de paz. ¿Se acuerdan que también se llama el Evangelio de la paz en la Biblia? Y por eso quiero terminar con lo que dice Hechos 2, y con esto terminamos. Hechos capítulo 2,
versículo 41 y 42. Hechos capítulo 2, bueno, desde el versículo 40, para que vean que como había una exhortación de que, mira, Dios nos va a condenar a menos que arreglemos nuestras cuentas con Él. En Hechos 2, desde el versículo 40, ahora ya pasó lo que ya les dije, eso de que Él dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Pero en el versículo 40 en adelante dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. O sea, era una actitud de sálvate, sálvate. Entonces, versículo 41, así que los que ¿qué? Los que recibieron su palabra, así como la ramera recibió los mensajeros, recibió el mensaje, o sea, creyendo que sí, era el Dios verdadero y que traía al pueblo de Dios. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, ¿cómo? 3,000 personas. Ahí se vio que esas son las que tenían fe. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí como iglesia? Y con eso terminamos. Espero que haya sido de edificación. Y si hay una persona aquí, vean, que quiere obedecer, vean, que quiere decir, yo quiero arrepentir mis pecados, yo quiero bajar las aguas del bautismo, vean, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo, lo puede hacer el día de hoy. Cuando el hermano vea de los cantos le mencione, puede entonces pasar al frente y decirnos su decisión. Gracias y Dios les bendiga.